Los demócratas, siempre que sea necesario, vamos a estar dispuestos al diálogo. Ahora, hay que entender que un diálogo no significa que vamos a entregar, a vender o a traicionar nuestros principios y valores. Todo lo contrario. Cuando uno asiste a un diálogo es para defender sus derechos, para defender sus convicciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, esta reunión exploratoria solicitada por los 3 expresidentes, pero además avalada por el Papa Francisco, por el señor Kerry, por el G7, por el presidente Santos y por muchos voceros de la comunidad internacional, se nos pidió que se hiciera con carácter secreto, con la intención de que en ese primer encuentro de cada grupo con los mediadores, no entre los grupos, sirviera para sentar las bases de las reglas de un diálogo productivo, de un diálogo que dé resultados positivos para los venezolanos. Allí cada uno de los grupos presentó lo que serían sus temas para ese diálogo. Y como tú lo acabas de señalar, nosotros de manera muy clara dejamos sentado que el revocatorio no es un tema para el diálogo, porque en este caso es un derecho constitucional que no tiene que estarse negociando, sino que se tiene que ejercer. Y es lo que estamos haciendo los venezolanos, presionando para que se nos respete este derecho. Para nosotros los temas de diálogo tienen que ver con que el gobierno deponga la actitud y permita que entre la ayuda humanitaria para que no se sigan muriendo venezolanos de mengua en nuestros hospitales, para que esa ayuda ofrecida por estados, por gobiernos, por organismos multilaterales de medicinas, de equipos médicos, puedan ingresar y dar una respuesta inmediata al pueblo de Venezuela. Para nosotros el diálogo tiene que ver con la reinstitucionalización democrática, es decir, restablecer el orden constitucional, devolverle las facultades a la Asamblea Nacional, el respeto a la voluntad popular expresada el 6 de diciembre y la revisión de la sala inconstitucional, hoy plagada de magistrados por encargo, y que tengamos un TSJ que actúe con equilibrio y con apego a la Constitución y a la ley. Para nosotros el diálogo tiene que ver para implementar de manera conjunta los correctivos a la economía, para acabar con la escasez, para abatir la inflación, y para ello llevamos la propuesta aprobada en la Asamblea Nacional de los 10 puntos para superar la crisis. Para nosotros el diálogo tiene que ver con nuestros presos y con nuestros perseguidos políticos, y que se acabe la judicialización de la política en Venezuela. Esas son las bases para un diálogo, y por supuesto confiamos en que la comunidad internacional va a seguir acompañando al pueblo de Venezuela en su lucha para recuperar la democracia, las libertades individuales y colectivas, y por supuesto en términos definitivos el Estado de Derecho. Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional. Fíjate, ayer el presidente de la República, colocamos el sonido al principio para ambientar a todos y darle como un resumen a todos los que sintonizan Bajo la Lupa, sobre la demanda que anunció ayer hacia la directiva de la Asamblea Nacional. Habla que va a Cancillería, a Procuraduría, hay una nota también por allí de Dollar Today que dice que será a través del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros queríamos conocer cómo se va a manejar esto. ¿Cuál es el asidero político que tendría el presidente de la República para poder remover, eliminar la directiva de la Asamblea Nacional? Mira, con todas estas amenazas y con todas estas acciones por parte del señor Maduro, lo que ratifica no solo ante Venezuela, sino ante el mundo, es el talante antidemocrático, esa conducta autoritaria, intolerante, que ha venido causándole tanto daño al pueblo de Venezuela. Nosotros lo hemos visto muy claro. No le tenemos miedo. Tenemos el mandato de un pueblo. Si él cree que porque con 4 o 5 magistrados express que tiene la Sala Constitucional va a silenciar a los diputados, que no es otra cosa que silenciar al pueblo de Venezuela, está muy equivocado. Así que él puede acudir a las instancias que él quiera, porque el pueblo de Venezuela a donde va a acudir es a las urnas electorales para revocar al peor gobernante de toda la historia republicana de Venezuela.
Elías Agua dice por acá que está en una de las noticias destacadas por parte del gobierno que la MU incurrió a traición a la patria. Esto por el pronunciamiento y esta solicitud que ha hecho también Henry Ramos como presidente del Parlamento ante un derecho de palabra que pudiera obtener en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué dice Alfonso Marquina? Esas son sandeces del presidente de la República. En primer lugar, yo quiero decirle a los venezolanos que todo tratado o convenio de protección de derechos humanos que de manera soberana haya suscrito la República de Venezuela forma parte integrante de la Constitución de acuerdo al artículo 23 de la Constitución Nacional. Así que en este caso la Carta Democrática tiene rango supraconstitucional y cualquier venezolano que se vea afectado en sus derechos democráticos puede acudir a esta instancia. Por cierto, esa Carta Democrática, ¿quién la imprima? ¿Quién la suscribe? Quien adhiere a Venezuela a este instrumento fue el señor Hugo Chávez Frías y lo hizo en un ejercicio de soberanía. Así que el que venir con traición a la patria o con que es injerencia internacional el que hoy se estén pronunciando otros países, es que el señor Maduro se le olvida, cuando él estuvo en Honduras solicitando la activación de la Carta Democrática porque el Parlamento de este país en ejercicio de las facultades constitucionales tomó una decisión, o cuando él fue a Paraguay, que eso sí pudo haber sido muy delicado porque yo no he visto a ningún canciller reuniéndose con militares venezolanos para tratar de derrotar al señor Maduro. Al contrario, lo que hoy está haciendo la OEA es solicitar que permitan que el pueblo de Venezuela se exprese en las urnas electorales y que sea la soberanía popular la que defina cuál es el futuro del país a través del referéndum revocatorio. Alfonso, de acuerdo a las informaciones que se manejan a través de los diferentes medios, hoy hay una comisión que va de diputados hacia el Consejo Nacional Electoral. Sí, hoy va nuevamente una comisión de diputados al Consejo Nacional Electoral. Yo quiero recordarle a los venezolanos que este poder público que existe para facilitar la participación ciudadana deliberadamente se está convirtiendo en una especie de tapón, en un obstáculo, en un mecanismo de obstrucción que usa el señor Nicolás Maduro para evitar someterse al escarnio popular. Nosotros esperamos 45 días para que el CNE nos entregara la planilla para recoger las firmas del 1%. Recogimos las firmas en menos de 2 días, las consignamos y ya tenemos 30 días esperando una respuesta del CNE. Nos ofrecieron esa respuesta para el día de ayer y tampoco hubo un pronunciamiento. Por eso nuevamente los diputados, como representantes del pueblo de Venezuela, van a acudir ante la sede del Consejo Nacional Electoral para que de una vez por todas nos digan dónde van a poner las cactahuellas, para que ya se acabe la habladera de pistolada por parte del señor Jorge Rodríguez, que dice que hay firmas chimbas, que hay firmas de muertos. Justamente iba por ahí. El único muerto político que anda por ahí echando varillas es Jorge Rodríguez. Pero en todo caso, lo importante es que todo eso acaba con lo que nosotros estamos pidiendo. Coloque la cactahuella para que cada uno de ese 1.800.000 venezolanos que firmó pueda ir a decir, aquí estoy presente, dando un paso al frente por Venezuela. Soy yo porque es mi huella dactilar, estoy dispuesto a que me verifiquen la firma, a que me tomen la foto, el tipo de sangre, pero también voy a seguir luchando para sacar de una vez por todas a Nicolás Maduro. Alfonso, sobre el tema y la agenda de hoy en la Asamblea Nacional. Hoy vamos a hablar, hoy hay comisiones. Hoy hay comisiones, las comisiones permanentes. En la mañana están funcionando por lo menos 8 o 9 comisiones. Nosotros tenemos reunión ahora más tarde. Ahí vamos a llevar un informe para la plenaria del día de mañana que tiene que ver con los situados constitucionales de gobernaciones y de alcaldías, de la irresponsabilidad de Nicolás Maduro, que decreta aumentos salariales y no manda los recursos a los estados para que los estados y municipios puedan pagarle a los venezolanos ese salario mínimo y la cesta ticket.
Mientras eso ocurre, el señor Maduro ya se ha aprobado 2 sendos créditos nacionales, uno por 121.000 millones de bolívares y otro por 141.000 millones de bolívares para pagarle el aumento a los trabajadores de la administración central. Es decir, siguen excluyendo, discriminando a los venezolanos del interior del país, así como aquí en Caracas no cortan el servicio eléctrico, en el resto de Venezuela nos castigan a todos. Y ahora también pretende que sean más caraqueños los que cobren los salarios mínimos y la cesta ticket, y que los trabajadores del interior pasen a ser una especie de que pareciera que no tienen necesidad de un salario digno para poder acudir a los abastos y tratar de conseguir lo poco que hay en los anaqueles venezolanos.